Y ayer el gobierno nacional anunciaba de manera eufórica esta reestructuración de la deuda en un 99%. Es un dato alentador, pero para conocer más detalles de por qué esto es tan importante, ya mismo lo vamos a saludar a José Simonella, economista, un amigo de la casa que siempre nos da una mano en estos temas tan particulares que requieren conocimiento específico. Por eso ya mismo lo saludamos. José, ¿qué tal? ¿Cómo va? Joel y Flavia te saludan desde Córdoba Noticias. ¿Qué tal, Joel, Flavia? Buen día, buen mediodía para todos. Bueno, José, la primera apreciación de esto de reestructurar un 99%, ¿qué significa en concreto? ¿Cómo impacta para nosotros? Bueno, es una muy buena noticia porque se despeja uno de los problemas que teníamos los argentinos, que tenían la economía argentina, que era con los compromisos asumidos con los acreedores internacionales. Recuerda que estábamos en default y que porque el gobierno había decidido no pagar a partir del segundo trimestre. Y bueno, y esto no solamente nos saca del default, sino que evita casi la totalidad de los posibles juicios, porque si bien la adhesión fue del 93,5%, este porcentaje es tan elevado que se activaron las cláusulas de acción colectiva que obliga a aquellos que no se habían presentado al canje a tener que recibir los bonos del canje. Así que en casi todos los bonos, a excepción de uno, de los 21, salvo un bono que es el PARA, 2010, el resto están obligados a canjear. Esto le despeja el horizonte judicial incluso a la Argentina en lo que hace a la deuda con los bonistas bajo ley extranjera, y se supone que también va a ser muy exitosa con los bonistas bajo ley argentina, que hoy termina el plazo para la aceptación temprana, que tiene algunos beneficios en términos de reconocimiento de interés corrido, y que en las próximas semanas termina el canje. Así que de esta forma se han despejado las deudas externas y la deuda con acreedores privados interna, pero falta todavía sí enfrentar el desafío de reestructurar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué se espera, José? Buenos días, Flavia Foches a todos, los saluda. ¿Qué se espera con esta situación entonces de cara a lo que va a ser la nueva negociación con el Fondo Monetario Internacional? ¿Esto de alguna manera allana el camino? Bueno, esto es una condición necesaria y no suficiente para renegociar con el fondo. El fondo obviamente que va a tener algunas exigencias adicionales, no en términos de la deuda, sino en términos de los ajustes que vamos a tener que hacer en Argentina a efecto de poder garantizar un sendero fiscal que permita disminuir el déficit tan abultado que tenemos y de esta forma garantizar que el compromiso que vaya a asumir Argentina con el fondo de alguna probable prórroga pueda ser cumplido. Y acá me parece que hay un primer gesto que hizo el gobierno o el ministro Guzmán ayer, y fue a decir que en el proyecto de presupuesto que se va a enviar a mediados de mes al Congreso, el déficit previsto, el déficit fiscal primario previsto, es de 4,5% del PBI, cuando en la actualidad supera el 6 y pico, casi 7% del PBI. Ahí hay un primer compromiso de esfuerzo fiscal para extender a un sendero que termine haciendo desaparecer el déficit fiscal y generando los ingresos necesarios para poder honrar la deuda en caso de que el Fondo Monetario Internacional decida prorrogarlo, que es a donde el gobierno apunta. Claro, sobre eso iba mi pregunta, sobre la que ya se lleva reestructurado. Este compromiso de pago que asumimos los argentinos, ¿es realista? ¿Es optimista? ¿Cómo lo calificarías? O sea, ¿es pagable o hay que hacer las cosas muy bien para poder pagar? Bueno, a veces lo deseable no está en línea con lo posible. Digo, yo creo que es la mejor, lo mejor que se consiguió aprovechando incluso un escenario internacional de tasas bajas. No es poco lo que se logró prorrogar en la deuda privada que, los vencimientos por varios años. Recordemos que hasta el 2024 prácticamente no hay vencimiento, recién ahí comienzan a incrementarse los vencimientos de capital y los vencimientos de interés, y comienza a incrementarse la tasa de interés,
se bajó la tasa de interés promedio de 7% al 3,07%, lo cual eso permite algún desahogo fiscal, pero sí va a obligar a la Argentina a comenzar desde ahora mismo a hacer las cosas bien, cuestión que no hemos hecho en las últimas décadas, a moderar el gasto, a generar los ingresos posibles, a tener un plan creíble, a dinamizar la economía, a generar un sector privado más robusto y que genere no solamente producción para el mercado interno, sino también para el mercado internacional, incrementando las exportaciones y por ende los saldos comerciales que permitan generar los dólares suficientes para satisfacer la necesidad de los argentinos y por otro lado necesidad de pagar deuda. Así que tenemos un desahogo por algún tiempo, hasta el 2024, después viene un periodo hasta el 2028 un poquito más exigente y a partir del 2028 empieza algo, digamos, compromisos muy exigentes, periodo en el cual ya debiéramos estar no solamente con superávit fiscal importante y superávit comercial, sino fundamentalmente reposicionado en el escenario internacional como una economía con posibilidades de crecimiento, de tal suerte de conseguir la refinanciación para la deuda que vaya venciendo. Ningún país paga su deuda externa, simplemente paga los intereses y rolea, es decir, se vuelve a endeudar para pagar el capital. Pero para eso tenés que ser un país creíble, para eso tenés que ser un país con expectativas positivas, cuestión que lamentablemente Argentina no lo es. Argentina es un país que ha utilizado el default más de, digamos, 8 veces, es un país que realmente sistemáticamente defaultea sus compromisos, es un mal deudor, digamos, y es un país donde el gasto público seduce a todos los gobiernos, no pueden ceder a la seducción del gasto público y termina generando déficits fiscales y retraso cambiario, que es la herramienta que utilizan los gobiernos para anclar las expectativas inflacionarias, y termina con lo que se conoce en Argentina como déficit gemelo, que es déficit de balance de pago y déficit fiscal. Dos problemas que terminan, digamos, cíclicamente hundiendo a Argentina en crisis. La verdad que espero que así como con la pandemia vamos a tener que aprender algunas cosas en cuanto a la nueva normalidad argentina, esta sea la última refinanciación de la deuda y aprendamos también a que es necesario generar las condiciones para que la Argentina crezca de la mano de la inversión privada, del trabajo y no simplemente de un gasto público que se paga en parte con deuda y en parte con emisión, porque de lo contrario, los finales de ese proceso ya lo conocemos, sí, y no son buenos. Son sumamente críticos y justamente en este sentido quería consultarle, José, ¿qué nos espera para los argentinos en la economía diaria, con una situación en la que son cada vez más altos los índices de inflación? Preocupa también la emisión monetaria, corriéndonos un poquito de lo que es la deuda externa. ¿Qué nos espera a los argentinos en los próximos meses y cuáles son los recaudos que deberíamos tomar? Bueno, claramente lo acabas de plantear, Flavia, muy bien. El exceso de emisión monetaria que hace el Banco Central para transferírsela al Tesoro, para poder gastar, digamos, porque los ingresos que tiene no le alcanza a cubrir el gasto, generan presiones no solamente sobre el tipo de cambio, sino también sobre la inflación. Y por otro lado, el Banco Central tiene que hacer un gran esfuerzo luego para extraer esos billetes que sobran en la economía mediante lo que se conoce como LELIQ. Así que por un lado el Banco Central emite y se lo da al gobierno para que gaste, y por otro lado tiene que pagar el 38% de tasa de interés para quitar esos billetes de la economía, y esto va generando una bola de LELIQ que hoy ya digamos, supera entre el LELIQ y pase los 2.300.000. Recordemos que cuando asumió Alberto era muy crítico de las LELIQ, de la LEVAC en aquel entonces, y planteaba que las iba a hacer desaparecer y que con esa plata le iba a aumentar a los jubilados. Bueno, lejos de no haberla podido hacer desaparecer como consecuencia de toda esta coyuntura también y que el gobierno no pudo hacer los ajustes que debiera haber planteado, claramente las LELIQ
se duplicaron. Sí, se ha hecho uso de este instrumento y termina siendo un círculo vicioso como bien lo estás remarcando. José, estamos en el final del programa, simplemente agradecerte por esta participación, siempre muy claro, así que te mandamos un abrazo. Muchas gracias, Joel, abrazo para vos, saludo también a Flavia y a todos los televidentes. Allí lo teníamos a José Simonella, economista muy claro y bueno, también siendo, muy claro en esta cuestión. Se vienen tiempos complicados y bueno, depende mucho del gobierno y también del ingenio nuestro para poder sobrellevarlo, ¿no? Lamentablemente los argentinos, lamentablemente o afortunadamente, habrá que ver, los argentinos tenemos una capacidad de sobrellevar las crisis, así que bueno, ojalá que esta no sea la excepción.